La genética o información cromosomal juega el factor más importante para determinar los comportamientos. Y en segundo lugar, la epigenética o entorno social. Andrei Chikatilo nació con predisposición natural a la violencia. Podemos decir que tenía las herramientas, pero fue el medio hostil donde vivió que terminó por dar rienda suelta a la bestia que habitaba en su interior. Chikatilo nació en Yablochnoi, Ucrania, en aquel entonces la Unión Soviética, el 16 de octubre de 1936, en una pequeña aldea de tiempos de la hambruna del Holodomor. Hay un dato curioso, y es que mientras su padre, Roman Chikatilo, caía prisionero de guerra por los nazis, la madre de Andrei, Anna Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermana menor que su hermano mayor, Stepan, lo habían raptado para comérselo. Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. De hecho, marcaría notablemente al niño que se sentía en esos momentos más solo que nunca. Sin embargo, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o muerte de Stepan, aun cuando la manera en cómo su madre lo contaba hacía que la historia pareciera verídica. En la escuela era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Sus primeras gafas las tuvo a los 30 años y padeció enuresis nocturna hasta los 12 años. Siempre era humillado por los otros compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese, mientras él se limitaba a escuchar y aguantar. No era de extrañar que con el tiempo su ánimo se llenase con las lágrimas contenidas y con todas esas injurias. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo, pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. Como todo soviético, sirvió en el ejército y luego se dedicó a los estudios. Deseaba licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Decepcionado, puso todo su empeño en prepararse profesionalmente, obteniendo 3 títulos, en Ingeniería, Marxismo-Leninismo, Lengua y Literatura rusa. En 1971 se graduó de maestro. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de su problema, pudo encontrar una esposa, y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección como para embarazarla, pero no dejaba de pensar que la naturaleza lo había castigado castrándolo al nacer. Era un marido de carácter estable y trabajador, un padre que nunca levantaba la voz ante los hijos, un respetado miembro del Partido Comunista que leía los periódicos y se mantenía al corriente de la actualidad. En la escuela en la que trabajaba, sus alumnos no lo tomaban en serio, se negaban a comportarse bien e incluso fumaban delante de él en clase. Más tarde, Chikatilo abusaría sexualmente de sus estudiantes, tanto de chicos como chicas, lo que le costaría el trabajo en 1974. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo mató por primera vez cuando tenía 42 años. Abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablar a los niños. Él mismo había sido maestro y tenía 2 hijos. Una vez allí, la desvistió con violencia. Accidentalmente le hizo un rasguño del que brotó sangre, hecho que le proporcionó una erección inmediata, estableciendo el vínculo fatal entre sangre y sexo. Luego sacó un cuchillo y se lo clavó a la niña en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba más al orgasmo, por lo que no cesó de hacerlo hasta la eyaculación. Chikatilo había intentado satisfacer su necesidad sexual movido por la esperanza de llegar a ser igual que los demás. 2 días después de este crimen, la policía encontró los restos de la niña en el río Grushovka y cerca de la cabaña de Chikatilo una gran mancha de sangre. Los policías interrogaron al hombre, pero acabaron inculpando a otro agresor, Alexander Krashenko. Chikatilo era, por las paradojas que marcaban sus actos, más dual que nunca, es decir, que poseía la conocida máscara de cordura, llevando una doble vida. Chikatilo era un marido sumiso. Hacía todo lo que su mujer le ordenaba o casi todo. Ella solía desear los placeres del lecho con más frecuencia que él, y eso los llevaba a frecuentes discusiones, a que le recordase en todo momento lo inerte que era. La acusación de haber acosado sexualmente a sus estudiantes le costó el trabajo, pero consiguió un nuevo empleo en una fábrica que viajaba constantemente. Este constante movimiento le ayudaba a escoger sus nuevas víctimas. A continuación os voy a describir algunos elementos morfológicos. El marco abollado de asimetrías importantes es un preciso indicador de fanatismo y desequilibrios. Su perfil de tendencia en piñón, es decir, que se encuentra en retroceso de perfil, le aportó prudencia en todos sus actos, y por ello la policía tardó 8 años en darle captura.
Sus ojos azules, tónicos, hundidos y de cejas encrespadas, hablan de una vivencia de un mundo propio, lejos de la realidad. Como su zona en expansión es la instintiva, su mente se puso al servicio de ella para abastecer su gran demanda de apetitos bajos y de toda índole. Su nariz gruesa, proyectada y de orificios redondos, como vemos en la mayoría de los animales, con retracción lateronasal presente, que es el aplanamiento lateral de las mejillas, produce mucha tensión, y la zona emocional extremadamente abollada y corta produce fanatismo y poca paciencia, lo que aportó a Chikatilo la violencia necesaria de acción rápida y sin escrúpulos, que podía salir a flote de forma explosiva y fuertemente en cualquier momento. La boca cerrada en cremallera indica crueldad y tensión contenida, esperando el momento oportuno para salir con toda la dureza. En 1981 se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica, y el trabajo, que le obligaba a recorrer una buena parte de la región, le proporcionaba la fachada perfecta. 3 años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima, llamada Larisa Tachenko, prostituta de 17 años de edad. La convenció para ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto le enfureció. Perdió el control, estranguló a la mujer y eyaculó sobre su cadáver. Mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y en su frenesí se comió los pezones. Luego comenzó a lanzar aullidos mientras bailaba una danza de guerra alrededor del cuerpo. Dejó el cuerpo sin vida con un palo enterrado. En esos momentos supo que quería volver a matar. Los 2 primeros asesinatos de Chikatilo tuvieron cierto carácter fortuito. Es posible que, en ambos casos, sus intenciones fueran solamente de índole sexual. Los gritos de terror lo excitaban, pero era el asesinato en sí lo que presentaba para él el acto sexual supremo. Su tercera víctima fue Liuba Biryuk. Fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos y esto se volvería algo común en todos sus asesinatos. La firma mortal de Chikatilo. Chikatilo asesinó a otras 3 personas este año, y entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Ochibaev, de 9 años de edad. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo afirmó ser el responsable y que le habían arrancado los genitales. La prensa estaba enloquecida con el asesino en serie. El modus operandi era siempre el mismo, sus víctimas siempre se encontraban en los bosques, con indicios de violencia y sadismo, y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos habían muchos escapados de casa y retrasados mentales, que se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local, que no era nada sencillo. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stalmachenok, dentro de un autobús, en la casa de sus padres en Novoshatinsk, y persuadió a la misma a bajar con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje, quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chikatilo llevó a la niña a un maizal en las afueras de Novoshatinsk, la apuñaló en más de 50 veces alrededor de la cabeza y del cuerpo, le arrancó el pecho, le extirpó el intestino interior y el útero. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso, llegando a 15 personas. Chikatilo los elegía entre la multitud de estaciones ferroviarias y en paradas de autobús, y con algún pretexto los convencía para que lo siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infligía numerosas puñaladas, siempre entre 30 a 50. Casi todas las víctimas sufrían alguna mutilación en los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones, ya fuera con sus afilados cuchillos o con los dientes. El útero era extirpado con tal precisión que todos los cirujanos de la provincia de Rostov pasaron a ser sospechosos en potencia. Mientras las violaba, se enfurecía tanto por llegar tan rápidamente al orgasmo que les machacaba la cara a golpes. Para ocultar su impotencia, a veces con la ayuda de una ramita, colocaba el semen en la vagina de la víctima. En el caso de los niños, los ataba nada más hallarse a solas con ellos en el bosque. Un golpe para aturdirlos con las manos atadas y unos golpes de cuchillo poco profundos para establecer su dominio sobre ellos. Posteriormente, los mutilaba a mordiscos. Les cortaba los genitales o solamente extirpaba los testículos, que guardaba a modo de trofeo. En algunas ocasiones, realizaba estas amputaciones cuando la víctima se hallaba aún con vida, aunque no consciente. En ninguno de los casos se encontraron las partes del cuerpo seccionadas en las cercanías de la escena del crimen. Además, practicaba actos de canibalismo. En sus declaraciones confesaría que le gustaba tragarse las partes del cuerpo más blandas. El Instituto Serbsky de Moscú diseñó el primer perfil de un hombre ostensiblemente normal.
probablemente casado y con un trabajo regular. Por el semen hallado en los cuerpos de sus víctimas, se supo que su sangre era del grupo AB. El 14 de septiembre de 1984, detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov, pues en líneas generales encajaba con la descripción del asesino, pero no pudieron demostrar nada más. Chikatilo parecía un hombre respetable y tras hacerle un análisis de sangre, este resultó ser del grupo A. Enseguida fue puesto en libertad sin cargos. Por esas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie, quienes todos creían que era un retrasado mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo. La amplia dispersión territorial del asesino indicaba que éste disponía de un vehículo, factor que en Rusia no era escaso. Posteriormente, Chikatilo fue acusado de haber robado un rollo de lino en su oficina. 7 meses después, con este caso aún pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días de prisión. La policía creía que él era el asesino, así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas, e inexplicablemente no era el mismo. Fue sentenciado a 1 año de cárcel por el robo del linóleo, pero el juez simpatizó con él y lo liberó antes. El 17 de octubre de 1990 volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Don Leskov. Este crimen absorbió a toda la policía local y a una fuerza antidisturbios de 100 hombres, pero 2 semanas después, Chikatilo volvió a actuar, y esta vez fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia 3 o 4 oficiales de los apeaderos más aislados. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, un sargento llamado Igor Rybakov, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Rybakov le pidió la documentación. No tenía motivos suficientes para arrestar a Chikatilo. Sin embargo, dejó constancia del incidente. Al día siguiente, se encontró el cadáver de una chica en esa misma zona. El homicida tenía que haber pasado por la estación, y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de Rybakov. Lo arrestaron el 20 de noviembre, sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. Su esperma, aunque no era su sangre, sí era del grupo AB. El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día fue retenido por la KGB, mientras con paso lento y senil decía: ¿cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? En los interrogatorios afirmó que simplemente era una persona normal y que no había cometido ningún tipo de delito, que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. El 27 de noviembre prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes, si no continuaban atosigándole con interrogatorios que le recordaban los detalles. Y 2 días después se derrumbó ante un psiquiatra, a quien acabó confesando 52 asesinatos. Posteriormente, guió a los investigadores a los distintos lugares, con la esperanza de que el número de muertes le convirtiera en un espécimen de estudio científico. Escribió una declaración firmada para el fiscal general que decía: «Me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o los que yo puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y 2 hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada. No me daba cuenta que me tocaba los genitales a menudo y solo me lo dijeron más tarde. Me siento humillado. La gente se burla de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la consciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba porque se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde niño me he sentido insuficiente como hombre y como persona.
Lo que hice no fue por placer sexual, sino porque me proporcionaba cierta paz de mente y de alma durante largos periodos, sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los vídeos de actos sexuales perversos, crueldades y horrores. Lo que la policía dedujo de esta declaración es que el asesino trataba de buscarse una posible salida, alegando una enfermedad mental, una obsesión de tratamiento psiquiátrico. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos con agravio, ya que muchas de sus víctimas fueron enmasculadas vivas. Los psiquiatras del Instituto Sersky, no obstante, lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal, que eran actos premeditados. Por esa razón, en octubre de 1991, se dieron a conocer sus conclusiones, diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rasurada, presenció su juicio desde un cubículo de metal para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando: «Fíjense qué inutilidad. ¿Qué piensan que iba a hacer yo con esto?». Finalmente, los jueces no dudaron en anunciar su sentencia. El 15 de octubre de 1992, Chikatilo fue sentenciado a pena de muerte, pena máxima capital en aquellos tiempos, y ejecutado con un tiro en la nuca en la prisión de Rostov del Don, el 15 de febrero de 1994. Morfológicamente hablando, podemos observar en sus últimos días de vida la boca entreabierta, mirada perdida y psicología gestual desencajada, signos de una persona con locura presente, miedo, falta de control y, como no, abandono absoluto. En cuanto a su familia, todos se cambiaron el apellido, adoptando el apellido materno, Otnachev. Su viuda, Teodosia Otnachev, nacida en 1939, trabajó como directora en un jardín de infancia. Tuvo que dimitir después de saber lo que hizo su marido. Formalmente, se divorciaron en 1989. Trabajaba en un mercado local de Kharkov. Su hija, Ludmila, nacida en 1965, se casó en 2 ocasiones y dio a luz. Está apartada de la vida pública. Su hijo Yuri tiene un hijo llamado Andrei Otnachev, en recuerdo a su abuelo, ya que es el único que se siente orgulloso de su padre, y no oculta ser su hijo. Muy bien, y hasta aquí la vida y la psicología de Andrei Chikatilo. Atroz e inverosímil biografía, ¿verdad? Y es que los asesinos en serie suelen llevar doble vida, con una máscara de cordura, como he citado anteriormente, para ocultar su tendencia criminal. Soy Moisés Acedo Codina y espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis, por favor, suscribiros y darle a like. Un abrazo a todos y a todas, y hasta pronto.